Saludos mi gente, este es Joshua de Motivado. Mi gente, hoy con la pregunta del viernes. La pregunta vino de Ilán de Puerto Rico y me preguntó lo siguiente. Encuentra dos valores complejos, Z1 y Z2, tal que el logaritmo complejo de Z1 por Z2 no sea igual al logaritmo de Z1 más el logaritmo de Z2. Ok, ¿por qué ¿Por qué ocurre que en los valores complejos no es igual y en los valores reales sí es igual? Lo que ocurre es que en los valores complejos hay un ángulo que se refiere al argumento. Para todos los que están cogiendo análisis complejo, eso es lo que quiere decir. El argumento del valor z es el ángulo en donde está localizado. Es bien similar y así es que yo lo puedo asociar mucho con el ciclo unitario. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia, que en el plano complejo los logaritmos forman una espiral de planos. ¿Por qué? Y tienen un corte, lo que se llama un corte en el plano complejo. Y ese es el corte donde el dominio no está definido. Y como en el caso real, ¿cuál es el dominio del caso real? Pues el dominio del caso real es todos los valores tal que x sea estrictamente mayor que cero. Por lo tanto, los valores igual a cero y negativo no están definidos, pues son los mismos valores que no están definidos en el plano complejo, que sería la parte real negativa. ¿Ok? Entonces, el logaritmo se define de lo siguiente. El logaritmo complejo se define como el logaritmo real del módulo de z más i por el argumento de z. ¿Okay? Y aquí, usando la letra mayúscula de a, nos referimos al corte de menos pi a pi. ¿Okay? Podemos haber usado el corte de 0 a 2pi. El corte no, o sea, no es tan importante cuál estamos definiendo, pero usualmente los libros lo van a definir de menos pi a pi. ¿Okay? Yo quiero ser consistente con el libro y usar este corte. Pero a eso se refiere el argumento. Si lo queremos generalizar, pues sería con la letra minúscula y sería el argumento más 2kpi. Pero vamos a quedarnos con el argumento de menos pi a pi. Ok, entonces, ¿por qué esto no ocurre? Bueno, te voy a dar dos Z1 y Z2 tal que eso no ocurre. Sea Z1 igual a I y Z2 igual a I menos 1. Y aquí I me refiero a I imaginario. Ok, pues vamos a empezar con el lado izquierdo. Z1 por Z2 es igual a I por I menos 1, que viene siendo I al cuadrado, menos I, que viene siendo menos 1 menos I. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el logaritmo usando esta definición. Tenemos que el logaritmo complejo de z1 por z2 es igual al logaritmo real del módulo de z1 por z2 más i por el argumento de z1 por z2. ¿Ok? Ok, entonces, ¿eso es igual a qué? Al logaritmo real del módulo de menos 1 menos i más i argumento de menos 1 menos i. Ok, entonces, ¿cómo yo hallo el módulo de un valor complejo, de un número complejo? Pues el sea, otra definición, sea z igual a x más y. Entonces el módulo de z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Similar otra vez con el radio del ciclo unitario. Ok, entonces, ¿qué sería el módulo del logaritmo de menos 1 menos i? Sería log real de la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Más i
argumento de menos 1 menos i. Ok. Y entonces esto viene siendo el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 más i argumento de menos 1 menos i. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo yo hallo el argumento de menos 1 menos i? Pues, como el ciclo unitario, lo tengo que localizar en el plano complejo. Menos 1 viene siendo la parte real, que viene siendo menos 1 en x. Y menos y viene siendo la parte imaginaria, que viene siendo menos y en y. Eso sería aquí. Ese es el punto. Y ahora, como estamos usando el corte de menos pi a pi, pues este punto viene siendo este ángulo. ¿Ok? ¿Y cuál es ese ángulo? Pues el ángulo que se forma, si voy a usar tangente o seno o sobre coseno, pues el ángulo que se forma, ese punto viene siendo tangente del argumento, le voy a llamar z. El tangente del argumento viene siendo y sobre x, que viene siendo menos 1 menos x. Perdón, menos 1 sobre menos 1, que viene siendo 1. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo tal que tangente es igual a 1 y a la misma vez los valores en x y en y son negativo 1? Digo, son negativos, ambos. Pues eso viene siendo este punto, que sería el cuarto cuadrante en el ciclo unitario, pero como estamos yendo desde 0 a menos pi, sería el negativo del segundo cuadrante, que sería negativo 3 pi sobre 4. ¿Ok? Ese es mi ángulo. Negativo 3 pi sobre 4. Ese es mi argumento de menos 1 a menos i. So, podemos concluir que el logaritmo viene siendo el logaritmo de raíz cuadrada de 2 menos i por 3pi sobre 4. ¿Ok? Ese es el logaritmo de la multiplicación. Ahora tenemos que hallar el logaritmo de la suma. Ok. So, vamos a bajar aquí. Vamos a empezar con el logaritmo de z1 más el logaritmo de z2. Ahora, ¿cuál es el logaritmo de z1? De nuevo, por definición, ese es el logaritmo del módulo de z1 más i por el argumento de z1 más el logaritmo del módulo de z2 más i por el argumento de z2. ¿Ok? Entonces, z1, ¿quién es z1? Logaritmo del valor absoluto de i más i por el argumento de i, más logaritmo del módulo de quién. Ups, esto no es un paréntesis, esto es un valor absoluto de i menos 1. Ok, más i por el argumento de i menos 1. Y ahora, logaritmo de i, del módulo de i, viene siendo el logaritmo del valor de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, más i por el argumento de i, más log de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más negativo 1 al cuadrado, más i argumento de i menos 1. Ok, entonces eso viene siendo ¿qué? Pues esto viene siendo el logaritmo de la raíz cuadrada de 1, que viene siendo 1, más i por el argumento de i, más logaritmo de raíz cuadrada de 2, más i argumento de i menos 1. Entonces, logaritmo de 1, porque dado que este es el logaritmo real, esto es igual a 0. Más el argumento de i. ¿Cuál es el argumento de i? Pues primero vamos a localizarlo en el plano complejo. I está aquí. Este sería i. Y el ángulo viene siendo este. ¿Cuál es este ángulo? Pues pi medios.
El argumento de i es pi medios. Esto es i por pi medios. Más logaritmo de raíz cuadrada de 2. Más el argumento de i menos 1. I viene siendo positivo, i negativo, menos 1, viene siendo este punto aquí. Ese es el ángulo que vamos a hallar. ¿Okay? ¿Cuál es ese ángulo? Pues usando la misma teoría de tangente, tangente de z va a ser igual a 1 sobre negativo 1, ¿verdad? Y sobre x, esto viene siendo menos 1. ¿Dónde tangente de z es igual a menos 1? Pues ¿dónde tangente de z es igual a menos 1? Pues en 3 pi cuarto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos usando el corte de menos, perdón, esto no se incluye, de menos pi a pi. ¿Ok? El argumento de este punto es 3 pi cuartos. Tenemos i por 3 pi cuartos. Ok. Esto en conclusión va a ser igual al logaritmo de raíz de 2 más que pi medio más 3 pi cuartos es igual a 5 pi cuartos. Y ahí ya lo ven. Esto no es igual al logaritmo de 2 menos i 3 pi. ¿Qué era? 3 pi cuartos. ¿Ok? Y noten que 5 pi cuarto es el próximo plano encima de este corte. 5 pi cuarto está ¿dónde? Está en pi y 3 pi. ¿Ok? Este ángulo está en este corte. ¿Ok? Por lo tanto, está en un nivel más alto que este ángulo que todavía está en este corte. Por eso no son iguales. Porque si lo miras de una forma gráfico, va a ver que este punto está por encima de este otro punto. No son los mismos puntos. Aunque si hubiese estado en el ciclo unitario, serían iguales. Por eso en el real sí son iguales, porque este punto corresponde a este ángulo, corresponde a este ángulo, pero como son planos diferentes, pues no son exactamente iguales. Bueno, espero que les haya gustado lo que vieron. Gracias, Ilan, por tu pregunta. Por favor, comenten o hagan más preguntas y yo estaría muy dispuesto a contestarle para el próximo viernes. Y recuerden visitar a motivado.com, donde están los mejores tutores del mundo. Nos vemos, corillo.